Un saludo para todos muy especial. Tenemos en esta reflexión el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos 51 al 58. Comencemos diciendo que la Biblia emplea muchas metáforas para hablarnos de Dios. Nos lo presenta como rey, como pastor, como aliado, como escudo, roca, padre, madre. Son imágenes tomadas de nuestro mundo y por tanto muy pobres, pero no tenemos otro lenguaje para decir alguna cosa de Dios. No lo podemos abarcar con nuestro lenguaje. Debemos, por tanto, tener presente que no podemos dar una definición de Dios. Debemos hablar de Él con mucha humildad para que podamos comprender alguna cosa de Él. Hay una de estas imágenes a la que es importante referirnos para que podamos comprender el pasaje evangélico que se nos está presentando. Es la del amor esponsal, una imagen que ha sido introducida en la Biblia por el profeta Oseas, que mejor ha sido profundizada por el profeta Oseas, que ha sido introducida desde toda la literatura, desde el comienzo, y que Oseas la ha profundizado, y es una imagen que es tomada en todo el Evangelio según San Juan, desde cuando Juan nos presenta la figura del Bautista, que nos dice que ha dicho a aquellos que le preguntan, ¿tú quién eres? Él dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el esposo. Yo oigo la voz del esposo que está por llegar y yo soy el amigo del esposo. Desde el inicio esta imagen del esposo entra en el Evangelio según San Juan como la imagen del Dios que viene a hacerse, a dejarse ver. Cuando el esposo quiere enamorar a la esposa se presenta en toda su belleza. Así no lo quiere presentar San Juan, como el esposo que quiere manifestarse, que quiere dejarse ver. Esta es la invitación que nos hace el Evangelio según San Juan, a contemplar la belleza del rostro de Dios, amor, y solo amor, que brilla en el rostro de Jesús, porque solamente si nosotros nos enamoramos de esta belleza, uniremos nuestra vida a la suya, porque Dios y Cristo no quieren instaurar con la humanidad una relación que sea una relación de dueño a siervo, ni mucho menos de legislador, de juez con el súbdito. No. Dios quiere instaurar con la humanidad una relación de amor fiel, gratuito, incondicional, que es la imagen del esposo con la esposa. En la primera parte del discurso pronunciado por Jesús en Cafarnaún, sobre el cual hemos reflexionado los domingos anteriores, allí Jesús se ha presentado a los judíos como la encarnación del hombre resucitado, la encarnación de la sabiduría de Dios, y a los judíos ha dirigido la invitación a acoger su propia persona como propuesta de hombre resucitado, y ha hecho una propuesta esponsal a asimilar esta sabiduría de Dios que ellos vieron encarnada en él. Y la reacción de los judíos era la de una profunda sorpresa. Este es un hijo del carpintero. ¿Cómo es que cómo es que puede encarnar la sabiduría de Dios? Sin embargo, Jesús ha hecho la propuesta. Ahora, ¿qué cosas espera el enamorado que se presenta en toda su belleza a aquella que espera sea su esposa? Se espera un sí, que ella responda con un sí. Pero no basta este sí, que se requiere de un rito con el cual se celebra y se santifica esta decisión de amor, esta decisión convencida e irrevocable. Jesús se ha presentado como el pan de vida y ahora introduce el tema de la Eucaristía, que es el signo con el que se declara la acogida de Cristo
como esposo, el sacramento con el cual se santifica la unión esponsal de nuestra vida con Él. Nosotros hemos heredado una relación muy devocional con la Eucaristía. Recordemos un lenguaje de intimidad y tal vez de distancia, como ese que Jesús preso en el sepulcro. Bueno, esto ha cambiado un poco, pero igual por darle un lenguaje de veneración y de supremacía, lo que se ha hecho, en vez de acercarse a la Eucaristía, se ha separado, se ha alejado, un lenguaje que de alguna manera es necesario superar. La Eucaristía no ha sido instituida sino como signo de unión esponsal con Cristo, y queremos comprender bien el significado del verbo y leernos repetidamente, dicho por Jesús con esta insistencia. No ha dicho el Señor Jesús mirar, contemplar, adorar, que es importante y que son verbos que indican una relación con la Eucaristía. Pero el verbo que se emplea en este discurso es el verbo comer. Es más, desmenuzar, masticar, triturar el pan que es Él y beber su sangre, acogerlos en su vida total. Estas son imágenes muy fuertes que nos llevan más allá de un lenguaje de cercanía, de identificación. La Eucaristía significa asimilar, comer este pan, beber esta sangre. Sí, otros verbos como adorar, contemplar, nos podrían separar. El verbo utilizado es comer, es triturar. Y la Eucaristía es esto: sellar una oferta esponsal con Cristo. Leamos entonces en los versos 51 y 52 del capítulo 6 cómo se introduce el tema. Cuando el evangelista Juan emplea el término judíos, no se refiere a todos los israelitas de Judea en el tiempo de Jesús. Indica a todo aquel, quien quiera que sea, que refute la propuesta hecha por Jesús. Recordemos cómo el domingo pasado había habido una reacción por parte de estos judíos que refutaban aquello que Jesús había propuesto. Y la reacción consistía en buscar a los otros judíos que pensaran igual que ellos para convencerse unos a otros, a sí mismos, de su propia posición. Hoy se nos es referida una segunda reacción de parte de estos judíos. No van a buscar a otros judíos que les confirmen lo que ellos piensan y sus propias posiciones, sino que comienzan a litigar fuertemente entre ellos. El verbo griego es makonto y significa combatían. No se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos. ¿Cuál es el problema? La pregunta que se ponen: ¿cómo puede éste darnos su carne para comer? Esta expresión, comer la carne de Jesús, a muchos les hace pensar y ha hecho pensar a lo largo de la historia de inmediato en algo como canibalesco, porque para nosotros la carne son estos músculos, este cuero, esta piel, esta carne biológica. Pero los judíos no han pensado en ningún momento en esto, porque el término carne para un semita indica toda la persona en su fragilidad. La duda que tenían era esta: pero él es un hombre como nosotros, es frágil, es débil, es limitado, es hijo de un carpintero. ¿Cómo puede ser la encarnación de la Torá? Han comprendido bien lo que Jesús dice, han comprendido bien que el pan del cual Jesús está hablando es Él, es el mensaje de Dios encarnado en Él. Puede ayudarnos el dicho que decimos: somos lo que comemos. Entonces se nos refleja, lo que comemos se vuelve
en nosotros nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra vida. Esta es la imagen del alimento, asimilar una sabiduría, una manera de vivir. Y Jesús ha empleado esta imagen, comer su carne, que significa entonces acogerlo a Él, llegar a ser como Él. Pero la insistencia de Jesús sobre el verbo comer comienza a suscitar en los judíos una pregunta, una duda que Jesús reitera también en quedarse en concreto, no solo de forma metafórica. Y ellos tienen razón, ellos han comprendido, ellos han entendido que no se trata de comer músculos o comer la carne material como algo canibalesco. Ellos han comprendido que lo que Jesús está proponiendo es que lo asimilen a Él. Jesús está introduciendo un signo que celebra esta unión con su vida, comerlo a Él, que se hace pan, beber el vino que es su sangre, signo de su vida donada, vida de quien opta por Él, por beber este cáliz, que declara simplemente que lo acoge a Él, se une a Él. Leamos un poco más, del 53 al 56. El lenguaje que está empleando Jesús es de verdad muy fuerte y muy diferente del lenguaje devocional que señalábamos primero. Jesús dice que es necesario comer su carne, más aún, trogein. Este verbo es muy importante, lo vamos a repetir varias veces. Trogein, masticar, triturar su carne, beber su sangre. Nada que ver con adorar, contemplar, sino triturar, comer su carne, beber su sangre para poder acoger, asimilar la vida del Eterno. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo de su propia persona, de su propuesta de vida, no se debe perder nada, ni siquiera una migaja de este pan. Es necesario asimilar toda su persona, todo lo que Él es, si se quiere tener la vida del Eterno. Y después añade una segunda reclamación que todavía genera más provocación para un judío: beber su sangre. Para un judío no hay nada más repugnante que beber la sangre. Muchos textos bíblicos, de hecho, prohíben severamente beber la sangre, porque la vida está en la sangre y la vida pertenece a Dios. Es por esto que aún hoy, cuando matan a un animal para nutrirse, los hebreos lo desangran de la manera más cuidadosa, porque en la sangre está la vida, y la vida debe entregársele nuevamente a Dios. De hecho, la devuelven a Dios regándola por la tierra. Cuando se habla de sangre, un semita comprende de inmediato: beber la sangre significa asimilar la vida de una persona. Jesús invita no a beber la sangre material, sino a acoger aquella que es su propia vida. Y beber el cáliz del vino consagrado significa propiamente esto: declaro que acojo en mí tu propuesta de vida, y esto tiene un nombre claro: Eucaristía. Y sabemos bien cuál ha sido la vida de Jesús. Ha sido una vida de donación de amor hasta la última gota de vida. La propuesta que Jesús hace es de asimilar su amor. Recordemos cómo Israel ha hecho alianza con Dios, cuando en el Sinaí, sirviéndose de sangre de animales, la mitad de la sangre se regaba sobre el altar y la otra mitad sobre las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel y que indicaban la unión de vida entre Dios y el pueblo. Y era así sellada la alianza. En la Eucaristía, cuando se bebe el cáliz, cuando se asimila la sangre de Jesús, aquí vale la pena advertir que no necesariamente tenemos que tomar el vino. Cuando comulgamos nosotros, comulgamos con el cuerpo y con la sangre de Jesús.
Es decir, que así solo comulguemos el pan, también allí estamos bebiendo el cáliz. Entonces, cuando se bebe el cáliz, significa que se acoge la propuesta de vida por Jesús y se asimila su propia persona en nosotros. Y ahora entonces sigue la consecuencia de esta unión esponsal. Jesús dice, quien mastica mi carne, de nuevo el verbo trogein, y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Este verbo habitar es muy importante en el Evangelio según San Juan. Indica la unión en una única vida del creyente con Jesús. Dirá luego, el Padre y yo somos uno, estamos unidos íntimamente. Habitar, morar, es otro de los verbos importantes que encontramos en todo el Evangelio de Juan. Y es una unión total. Significa estar con Él en todo lo que somos. Por la Eucaristía estamos unidos como la rama al tronco. Allá en el capítulo 15 del Evangelio, la rama, los sarmientos al tronco. Corre por entre nosotros y entre nuestro Señor la misma savia, una única sangre, que es el espíritu de vida divina que después debe aparecer concretamente en el comportamiento de cada persona. No es más una vida biológica como aquella del que es inhumano, sino que es la vida del Hijo de Dios, que tenemos con Él una única sangre, Cristo y nosotros. Cuando uno está enamorado, lleva dentro de sí a la persona amada. Es esto lo que Jesús está diciendo empleando el verbo habita en mí, mora en mí, permanece en mí. Bien, leamos los últimos dos versos, 57 y 58 de este capítulo 6. El Padre, el viviente, me ha enviado a mí, dice Jesús, y yo vivo gracias al Padre. Así, quien mastica mi vida, quien me come, de nuevo el verbo trogein, vivirá gracias a mí. Es un discurso teológico insistente, pero que no debe ser difícil en nuestro entender. Dice Jesús, hay una única vida que es eterna. No es la biológica. Esta no es eterna. La biológica no es eterna. La vida biológica se acaba. Por ser seres humanos vamos a morir. La única vida eterna es la del Padre. Es la vida que Él ha donado al Hijo. Él me la ha dado. Yo soy el primogénito. Y yo vivo gracias al Padre. Esa misma vida que yo he recibido, ahora la dono a aquellos que me mastican, que comen mi propia historia de amor. Entonces, así como el Hijo es uno con el Padre, ahora nosotros somos uno con Cristo. Hay una única sangre, hay un único espíritu que nos une a Cristo y que unidos con Cristo también lo estamos entonces con el Eterno, con el Padre. Celebrar la Eucaristía quiere decir celebrar la unión de vida y no otra cosa. Y entonces la conclusión, el fruto del masticar y del beber es el habitar en Él y Él en nosotros. Es una comunión de amor, no en la que uno suprime al otro. No, la celebración de la Eucaristía debería entonces llevarnos a afirmar, como Pablo, no soy más yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y quien nos encuentra cuando salimos de la Eucaristía deberá encontrar en nosotros la vida de Cristo. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná. El discurso de Jesús se concluye con el último reclamo al alimento material que nutría la vida biológica. El pan de Cristo, en cambio, alimenta en nosotros la vida del Eterno,
la vida que permanece. Un feliz domingo para todos.